conversar un poco sobre algunas informaciones de actualidad y conocer las impresiones de el señor Ricardo Lombana, líder del movimiento Otro Camino Panamá. Bienvenido a RPC Radio, gracias por atender este contacto. Algunas informaciones, al menos 3 de ellas que se dan en las últimas horas, irregularidades dentro o en medio de la pandemia desde el gobierno nacional. En San Miguelito, una fiesta en el centro de acopio Panamá Solidario. En la comarca Gunayala, el gobernador transportando droga ya fue destituido y hay su reemplazo. Y en cuanto a la secretaria del diputado Fanovich, involucrada también con un caso de drogas. ¿Qué está pasando en la cosa pública? Que hay irregularidades, claro, siempre ha habido, pero en medio de una pandemia nos tiene en medio de estas incertidumbres, preocupándonos por otras situaciones que no debería ser. Señor Ricardo Lombana, buenas tardes. Buenas tardes, Edwin. Buenas tardes a toda la audiencia de RPC. Mira, estamos ante el descalabro institucional, el descalabro de la política panameña, el colapso de las instituciones, eso que llaman Estado fallido y que yo llamo la República rota. Bueno, aquí están las consecuencias que empezamos a ver cada vez más. Narcotráfico metido en la política, no un caso, no 2 casos, no 3 casos. Empieza a ser algo ya común la vinculación del crimen organizado con nuestras instituciones de seguridad y del crimen organizado con la política y un sinnúmero de actos de corrupción cometidos e irregularidades cometidas por funcionarios con complicidad de personas del sector privado y la mayoría de ellos sin consecuencias. Ayer cerraron el caso de riegos de Tonosí, por ejemplo, otro gran escándalo, Edwin, que pasa a la galería de la impunidad en este país. Esto no aguanta más. Estamos acercándonos poco a poco a situaciones como las que viven nuestros hermanos mexicanos, como las que vivieron nuestros hermanos en Colombia, como las que vivieron en algún momento países de Centroamérica, en los cuales el Estado incluso pierde control de la soberanía de ciertos espacios, de cierto territorio, y no le queda otra que doblegarse y arrodillarse frente al crimen organizado. Hablaba yo del Ejecutivo, también hablé del Legislativo, pero usted plantea también el Judicial, es que por donde se mire, ¿no? Es que nosotros tenemos que comprender, Edwin, la raíz del problema. Panamá está en el medio del tránsito de la droga. Panamá, por Panamá pasa el 80% de la droga que va de los mercados productores al mercado consumidor, o sea, del sur al norte. El 80% de esa droga pasa por nuestro aire, por nuestro mar y por nuestra tierra. ¿Eso qué significa? Que el crimen organizado necesita aliados en Panamá. ¿Y dónde están esos aliados? No solo son las organizaciones criminales, necesitan tener unidades en la policía, necesitan tener unidades en el judicial, necesitan tener unidades en el Ministerio Público, necesitan contactos en el Ejecutivo. Así funciona el crimen organizado y la tarea que no hemos emprendido, porque es una tarea muy compleja, peligrosa y requiere el esfuerzo de todo un país, es empezar a limpiar. O sea, tenemos que emprender un plan de limpieza de nuestras instituciones. Y hago un comentario, Edwin, sobre lo ocurrido con el gobernador. O sea, yo me pregunto qué tipo de investigación de antecedentes se hace para la designación, en este caso del gobernador de la comarca Gunayala, por ejemplo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, sí, está bien que se le destituya, y está bien que se tome una medida rápida, pero yo creo que aquí hay una oportunidad para empezar a ir al fondo. ¿Quiénes más están involucrados? ¿Quiénes más conocían? Hoy han circulado fotos de ese señor reunido coordinando operativos con el Senafrón, coordinando operativos con unidades de seguridad del Estado, coordinando con el Ejecutivo. Esto genera toda una serie de dudas
sobre hasta dónde esta persona tenía acceso y vínculo, y también nos debe hacer preguntarnos otra cosa, Edwin. ¿Dónde está la inteligencia del Estado? Para esto es que se usa la inteligencia que eso es lo que del más Estado. preocupa, que eso es lo que más preocupa, una figura como un gobernador, que la inteligencia no esté en estos casos puntuales, cuando vemos que se dan casos de allanamientos y demás, que en estos casos no se den. No Eso solo, también preocupa. ¿sabes qué? ¿Sabes qué? No solo eso, que no se den los allanamientos, sino que el presidente de la República, según se ha conocido en redes sociales, estuvo hace poco, El o viernes, hace, el ¿no? viernes. Con esta persona. Sí, sí. Y de ninguna manera quiero inferir que el presidente tiene algo que ver con esto. No, para Pero nada. todo su círculo sí estaba. No ¿Y, estoy y cómo queriendo han decir eso. investigado esto? Exacto, lo que estoy queriendo decir es cómo es posible que aquí hay supuestamente un Consejo de Seguridad y supuestamente entidad de inteligencia y dejan o permiten al presidente de la República caminar alegremente o estar ahí alegremente con una persona que está traficando droga abiertamente. Entonces, mira, aunque esto está pasando en este gobierno y que este es un gobierno que yo he sido muy crítico por, por lo que está haciendo con este país, o sea, la gran decepción para los panameños, la enorme cantidad de corrupción que hemos visto, de impunidad, de un presidente que ha perdido el control y que la gente le ha perdido el respeto y la confianza. O sea, realmente es preocupante, pero el tema de la política y el narcotráfico no es exclusiva de este partido. Hemos visto autoridades en el gobierno del panameñismo y en el gobierno de Cambio Democrático referirse a la narcopolítica. Así es. Entonces, escuche, desde el punto de vista político, los partidos tienen que limpiarse. Yo exhorto, como siempre lo hago, a toda esa gente buena que hay en los partidos políticos a que luchen por limpiar sus estructuras partidistas. Y por el lado de una estrategia del Estado, aquí tenemos que emprender una limpieza de nuestras instituciones de seguridad. El crimen organizado tiene penetrado las agencias de seguridad, los órganos del Estado, y mientras no enfrentemos esa dura situación, nos van a seguir arrodillando y vamos a perder el control. Pasamos a otro punto, la pandemia, 6 meses y algunas semanas ya en medio de esta crisis, que justamente este gobierno involucrado en algunos casos durante la pandemia le ha correspondido atravesar por esta crisis. ¿Cuáles han sido las zonas donde más preocupación ha generado para la clase política, para quienes vemos desde fuera la situación de la pandemia y lo que está ocurriendo? Mira, es muy fácil verlo desde afuera y Sí, definitivamente que cualquier gobierno que hubiese estado a cargo de esta situación le hubiera tocado navegar por aguas muy turbulentas y muy complejas. Pero las cosas que han pasado son inaceptables. Te voy a mencionar varias. Primero, el gobierno se demoró demasiado en aumentar la capacidad hospitalaria, porque el propio presidente reconoció el 1 de julio y en entrevistas que dio que desde las primeras semanas de la pandemia, Edwin, ya el gobierno conocía una proyección de cuántos contagios íbamos a tener para junio, julio, incluso agosto. Y a pesar de ello, no se tomaron las previsiones a tiempo para aumentar la capacidad hospitalaria a tiempo. ¿Qué consecuencia tuvo eso? Que tuvieron que alargar el confinamiento, ¿no? Porque no teníamos una infraestructura hospitalaria adaptada. Es decir, la crisis económica y social, que ya de por sí era grave, se profundizará más por esta demora debido a la inacción del gobierno. Segundo, el tema de la transparencia y anticorrupción y el despilfarro de fondos durante la pandemia me parece de lo más triste para con la población panameña, Edwin. Aquí, en medio de la pandemia, aumentó el presupuesto de la Asamblea. Aquí, en medio de la pandemia, no se redujo el salario de ningún funcionario, sobre todo los que ganan sumas extraordinarias o injustificables. Aquí, en medio de la pandemia, han abundado los sobreprecios, han abundado los sobrecostos y han abundado los gastos innecesarios, mientras la población se come un cable sin ingreso y sin trabajo, y mientras los médicos y el sector de salud ruega por insumos de protección. Inaceptable lo que ha ocurrido en esa materia.
¿Y qué ha traído como consecuencia a eso? Bueno, que el gobierno ahora no tiene credibilidad y que la sociedad ha perdido confianza en el gobierno y no pareciera haber muestras de querer recuperarla. Eso es grave y exhortamos una vez más al gobierno y al presidente Cortizo a que retome el camino de cumplir con la Constitución, cumplir con las leyes y apegarse a lo que le prometieron a la ciudadanía. Sí, ahora pasamos a lo que está ocurriendo en el Tribunal Electoral. Así como muchas instituciones, así como muchas empresas, se ha tenido que reprogramar algunas actividades, entre ellas la Comisión Nacional de Reformas Electorales y el Movimiento Otro Camino Panamá está muy pendiente de ello. ¿Qué está pasando ya con reaperturas y reprogramación de fechas? ¿Qué ha pasado con la Comisión Nacional de Reformas Electorales y la participación que podría tener el movimiento Otro Camino Panamá? Mira, en primer lugar te comento que nosotros tenemos una silla en la comisión Sí, como partido en formación. Como la ciudadanía ya conoce, nosotros estamos haciendo y hemos hecho la transición de la libre postulación o de movimiento ciudadano hacia un partido político, porque aquí el sistema no deja otra opción que jugar con las reglas vigentes para poder transformar las cosas. Entonces, estamos en el camino de constituirnos como un nuevo partido político, moderno, sin clientelismo, con austeridad y manteniendo la esencia de nuestro movimiento ciudadano independiente. Como partido en formación tenemos derecho a estar sentados en la comisión con derecho a voz, pero sin derecho a voto. Hubo una sesión antes de la pandemia. En esa sesión se intentó, Edwin, sí. reformular el tema de los votos en la comisión y se tuvo que paralizar todo y ahora se volvió a restaurar la Comisión de Reformas Electorales la semana pasada y bueno, y desde que se reinstaló, está reinando una situación muy preocupante y es que los partidos políticos siguen teniendo mayoría en la comisión, como ha sido históricamente, y eso bloquea las posibilidades de hacer los cambios a las leyes electorales que realmente se requieren. ¿Qué estamos pidiendo? Tanto el Foro Ciudadano como nosotros como Partido de Formación, otros partidos de formación, e incluso se sumó en una decisión histórica, los representantes del Partido Panameñista y Partido Popular también apoyaron que hubiese más derecho a voto para los miembros no partidistas, que algunos temas sensitivos tuvieran que aprobarse con, con 2/3 de los votos. Es Pero decir, el espíritu de la Comisión Nacional de Reformas Electorales no es realizar modificaciones. Se podrá realizar modificaciones o cambios con estructuras como estas, como la que usted sustenta, en los que pero es estos que partidos políticos se mantienen con con esa misma fuerza. se podrán hacer algunos cambios, pero cuando vengan los temas gruesos, como por ejemplo, vamos a reducirle el monto de subsidio a los partidos, cosa que hemos estado empujando desde hace años. Y cada vez que se empuja, ¿qué pasa? Se rechaza porque los partidos tienen mayoría. Y los partidos no se quieren reducir el monto del subsidio. Entonces, para poder reducir el monto del subsidio en la comisión, necesitamos que otros entes no partidistas tengan igualdad de derecho a voto que los partidos. Y eso es lo que estamos peleando y el Tribunal Electoral ha dicho que no. Ha dicho que se tiene que mantener como está la configuración del derecho al voto en la Comisión de Reformas Electorales, alineándose con la posibilidad de que los partidos sigan estando en mayoría, y eso me parece un desacierto del Tribunal Electoral, e incluso hasta preocupante ese nivel de parcialización en su postura. Pero nosotros vamos a seguir luchando. Ayer hubo una reunión, ya nos comunicaron que rechazaron la postura que promovió el foro junto con otros comisionados. Ahora vamos a ver qué recursos podemos emprender, ya sea de reconsideración, inconstitucionalidad, e insistir en que haya igualdad de derecho al voto en la Comisión Nacional de Reformas Electorales. La última, el movimiento Otro Camino Panamá es un partido en formación. ¿Cómo va esto? Bueno, como todo, Edwin, sufrió su adaptación por la pandemia. Nosotros estábamos justo en la gatera para salir cuando se detectó el primer caso en Panamá. El 11 de marzo era nuestra fecha de lanzamiento de inscripción. Fue Todo el se, 8, ¿no? todo se tuvo que... ¿Cómo? Que fue el 8 lo del Exacto. El primer 11 caso. de marzo estaba todo planeado para nosotros a nivel nacional. Probablemente ya hubiésemos tenido nuestro partido inscrito, pero la pandemia cambió la vida de todos, interrumpió todo
y eso es algo que colocó inmediatamente, Edwin, cualquier actividad política en un plano secundario. Entonces nosotros suspendimos, nos dedicamos a otro tipo de actividades, apoyando a la comunidad, apoyando a la población, apoyando dentro de nuestro movimiento, y finalmente, hace 3 semanas, el tribunal empezó a reactivar la posibilidad de inscribirse. Y hoy por hoy te comparto que ya estamos inscribiendo y estamos camino a conseguir esas 40,000 firmas que nos exige la ley electoral para constituirnos como un nuevo partido político. Y les comparto que por ahora hay 2 formas de inscribirse: visitando cualquier oficina del Tribunal Electoral a nivel nacional, cumpliendo con las medidas de bioseguridad, pero también puedes inscribirte sin salir de tu casa. Eso es importante. Hay una plataforma que se llama tribunalcontigo.com, y ahí haces una cita virtual con el Tribunal Electoral y te puedes inscribir desde tu celular o desde tu computadora. Vienen otros formatos, hay unos kioscos que el tribunal va a instalar, algunas aplicaciones de celular, y el que quiera más información puede contactarnos a través de nuestras redes sociales, o seguimos teniendo, Edwin, el mismo número de WhatsApp de siempre para que lo anoten y nos puedan escribir: 63989706. 63989706 para cualquier detalle relativo a la inscripción. Gracias, Ricardo Lombana, líder del movimiento Otro Camino Panamá. Buena tarde. Gracias a ti. Bien, nosotros continuamos con más informaciones en RP.